Parashá Pekudei. Y el tema que viene tratando esta parashá es la orden que da Dios al pueblo, a Moshe y al pueblo de Israel de hacer, de construir el tabernáculo, designa a todos los que van a intervenir, los artesanos, las personas que van a trabajar en la parte artística, etcétera, los designa a todos. Sí, ahí entonces van a recoger el oro necesario para este caso, van a hacer también el vestuario y las vasijas. Y entonces aparece un punto importantísimo que es el punto que tiene que ver con Shabbat. Entonces, el pueblo responde cálidamente al pedido que le hace Moshe de traer las ofrendas terumá, con las cuales los símbolos pues, sagrados habrían de ser construidos. Se asigna a Bezalel, se asigna a Oliab, los dos principales artífices dirigen la construcción y eso es finalizado bajo las órdenes de Moshe, lo que se va a hacer. Al comenzar la construcción, la Torá nos recuerda uno de los primeros mandamientos que fueron entregados en el monte Sinai. Ese mandamiento es el de el Shabbat, lo cual nos dice que a pesar de la construcción del templo es un precepto religioso. No está permitido, nos enseña la Torá, profanar la santidad del Shabbat. ¿Qué sucede con el tema de Shabbat? El Epekudei Hamishkan, las órdenes que son dadas para la construcción del tabernáculo, y la orden acerca de Shabbat aparece primero en el libro de Éxodo 31, capítulo 12, donde se nos dice, ayer le habló a Moisés diciendo, aquí tenemos que analizar lo siguiente, la orden acerca de Shabbat, es que nos aparece, están construyendo el Mishkan y dice, pero guardarás mi Shabbat, es decir, pero ojo, no se van a poner a hacer las cosas, por sagrado que sea el templo, más sagrado es el Shabbat. El templo era sagrado porque la presencia de Dios iba a estar ahí. Si la presencia de Dios no tenía el mismo nivel, pero el Shabbat es sagrado por siempre. De por sí, entonces el Shabbat tiene un nivel más alto que las otras cosas, que incluso las cosas para construir el templo, lo cual nos da luces y nos guía a pensar que el Shabbat tiene una importancia tan grande que incluso en algunos aspectos está por encima del mandato de la vida. El mandamiento, el principio de que la vida está por encima de todo es un principio que rige en la Torá, pero tiene una legislación para ser aplicado. Incluso la vida no está por encima del Shabbat y por eso es que se da la orden que quien no cumpla el Shabbat debe ser cortado del pueblo. Ahora, vamos a desarrollar entonces ese tema. Entonces, aquí primero le dice, habló Hashem a Moshe, tú hablas a los israelitas diciendo, pero cuiden mi Shabbat, porque esto es una señal entre ustedes y yo, en todas las generaciones, para que sepan las naciones del mundo que yo soy Hashem, quien lo santifica. Cuiden el Shabbat porque es sagrado para ustedes. Quien lo profane será condenado a muerte. Quien realiza algún tipo de trabajo en él será cortado. Ese ser cortado espiritual es un ser cortado espiritual. Hoy en día, si alguien no guarda Shabbat, un judío no guarda Shabbat, no lo van a matar. En la época en que había templo construido y estaba el gobierno de Dios, había Sanedrín, quien no guardara Shabbat, quien lo infringiera abiertamente, pues lo llevaban a juicio y morían. Es el caso del hombre que encuentran cortando un árbol o leña, creo es, en el desierto, y le dicen a Moshe, ¿qué hacemos en este caso? Y el Señor le dice, ese hombre debe morir. Y muere, lo pasan a otro plano, físicamente muere. Espiritualmente se es cortado, sí, siendo del pueblo de Israel, verdaderamente se profana el Shabbat. Hay formas de profanar el Shabbat, teniendo discusiones, peleas, poniéndose a trabajar, haciendo otras cosas. Pero entendemos que hay maneras de profanar el Shabbat que son involuntarias, que otras que son voluntarias por el nivel de la persona, etcétera, y su corte en ese sentido es un alejamiento espiritual de la presencia de Dios. 6 días podrá trabajar, pero el día séptimo será Shabbat, Shabbatot, dedicado a Hashem. Quien haga algún trabajo en el día Shabbat se lo condenará a muerte. Shabbat de Shabbatot quiere decir un gran día de descanso o un gran día más que de descanso de abstención de hacer
algún tipo de trabajo especializado. Si es Shabbat, Shabbatón, los está también trayendo luces esto que todas las festividades son Shabbat, todas. Shabbat no quiere decir sábado. Shabbat quiere decir reposo, y el reposo que se hacía o que se hace, que está ordenado en el séptimo día y que está ordenado en la Torá, como lo estamos leyendo. Y una festividad puede caer un jueves, puede caer un martes, un lunes, un domingo, cualquier día puede caer una festividad. Entonces, el Shabbat que coincide con el viernes en la tarde y termina el sábado en la tarde, se llama Shabbat Shabbatón. Quiere decir que tiene un nivel de importancia mayor, preponderante sobre las otras festividades. Por ejemplo, Hanukkah cae precisamente en un Shabbat, entonces el encendido de las velas de Hanukkah son antes de que llegue Shabbat y luego esperar a que termine Shabbat, cerramos Shabbat y ahí sí vuelve y se prende las velas del día siguiente de Hanukkah. Y así con todas las festividades. A menos que, por ejemplo, caiga un Yom Kippur en esa festividad, que es la excepción, es la excepción. Bien, ahora, entonces 6 días puedes trabajar, pero el día séptimo será Shabbat, 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 Shabbatot, dedicado. Shabbatot quiere decir Shabbat de los Shabbats, dedicado a Hashem. Quien haga algún trabajo ese día está hablando de un trabajo prohibido, lo cual quiere decir que hay trabajos que no están prohibidos para Shabbat. Y ahí es donde uno tiene que ver cuáles son los trabajos que no están prohibidos para el Shabbat. Que haga algún trabajo prohibido en el día de Shabbat se lo condenará a muerte. Aquí vemos dos cosas que son particulares. La primera es que en Éxodo 31:12 se nos dice que Hashem le habló a Moshe y la primera parte es lo que le habló Hashem a Moshe y la segunda parte es lo que le habló Hashem al pueblo. Lo que le dijo Dios a Moshe para que se lo transmita al pueblo está en el versículo 12 al 15 que tenemos aquí en pantalla. Versículo 12 al 15 nos dice, primer versículo que leímos, le habló a Moshe, habla a los israelitas diciendo, etcétera, etcétera, y lo que estaba dirigido directamente al pueblo, que es lo que Dios revela solo a Moshe, versículos 16 y 17. Esta parte es para el pueblo. Le habló a Moshe diciendo, tú háblales a los israelitas, es decir, que la orden es para los israelitas, que guarden el Shabbat, que lo cuiden y que deben trabajar 6 días, pero que en Shabbat no se puede hacer eso y que el que transgreda el Shabbat será condenado a muerte. Del versículo 16 al 17 le está hablando solamente a Moshe, que los israelitas cuiden el Shabbat para hacer del Shabbat un pacto eterno para las generaciones. El Shabbat será la señal perpetua entre los israelitas y yo de que en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó y reposó. Si es señal perpetua quiere decir que es una evidencia de que aquel que guarda el Shabbat, no como quiere, sino como se ordena, es evidencia. Si hay alguien, o sea, si queremos decir, ¿ese es parte del pueblo de Israel? Sí. ¿Por qué? Porque guarda el Shabbat. Pero guardar Shabbat no es venir y sentarse aquí a escuchar la enseñanza. Guardar Shabbat es hacer todo lo respectivo a Shabbat, todo lo respectivo que está en la Torah y todo lo respectivo que ordenan los rabinos para Shabbat. Es decir, prepararse para Shabbat, alistar la cena de Shabbat, modesta o no, alistar la cena de Shabbat. No hacer tareas escolares en Shabbat, no hacer trabajos en Shabbat, trabajos para la empresa, para el negocio, porque es que estoy colgado, no, porque aquel que en realidad tiene en su corazón el Shabbat lo va a guardar, no va a ser esclavo de eso. ¿De qué? De estar haciendo trabajos, va a tener control y va a poder reposar en el Eterno espiritualmente hablando en Shabbat, ¿bien? Y va a encender las velas en Shabbat y va a comer el pan y va a estar en familia, etcétera. Si la persona no lo hace y lo tiene como, bueno, pues como algo de menos, entonces eso quiere decir que la señal real de ser Israel ahí no está presente. Hay un problema porque si en realidad queremos ser Israel, tenemos que ser serios con las cosas que se nos ordenan para ser parte de Israel. Porque aquí el Señor le dice a Moshe, porque ojo Moshe, eso va a ser señal. Si alguno de ellos realmente es Israel, va a ser esa la señal. Claro, aquel que se proponga en su corazón guardar Shabbat, al comienzo le va a costar trabajo, le va a hacer como todo, porque cambiar hábitos no es fácil. La señal de una persona realmente es libre también tiene que ver con aquel que guarda Shabbat. Hay dos cositas importantes
con respecto al Shabbat, que son como que encierran la mayoría los aspectos del Shabbat. Son recordar y observar. Recordar y observar, vamos al capítulo 35, versículo 2. Aquí tenemos el Mishkan, lo que está ordenando el Señor hacer, que en 6 días se haga el trabajo y el séptimo día será sagrado para ustedes. Reposo absoluto en honor a Hashem, quien hiciese ese día un trabajo será condenado. Tres cositas, además de las dos que vamos a estudiar ahorita, tienen que ver con Shabbat. Al observar Shabbat estamos proclamando que Dios creó el mundo. Y al observar Shabbat proclamamos que Dios nos entregó la Torah. Y al observar Shabbat proclamamos que Dios está involucrado en la historia de Dios. Cuando usted observa Shabbat, usted está proclamando que Dios creó al mundo porque la orden en Shabbat es observa el Shabbat porque en 6 días Dios hizo el mundo. La señal de que usted realmente cree que Dios hizo esto es que usted guarda Shabbat. Usted está proclamando al mundo que Dios entregó la Torah y que Él no solamente creó el mundo, sino que Él está involucrado en la historia. Entonces, el precepto de Shabbat tiene que ver entonces con la creencia en Dios. Ya lo vi. Tiene que ver con la inspiración divina de la Torah. Ya lo vimos. Y tiene que ver con este tercer aspecto, con la inmortalidad del alma. Todo ello está conectado con el concepto de Shabbat. Ahora, ¿saben ustedes que el precepto de Shabbat es el cuarto mandamiento que fue entregado en el Sinaí? El segundo de los que le fue entregado directamente a Moshe. Debes tener presente que en hebreo dice, Zahor Edion Shabbat de Kadoshon. Sahor es el primer grupo de cosas que se nos ordena para Shabbat. Ten presente, o en otras versiones lo podemos traducir como recordarás el Shabbat. Quiere decir que en el transcurso de la semana siempre debes tener presente que va a haber Shabbat y por lo tanto tienes que prepararte para Shabbat. Tienes que ver qué cosas tienes para comer en tu día normal y qué cosas vas a guardar, reservar o comprar para Shabbat. Debes tener presente si hay vino o no hay vino en casa. Si vas a preparar el pan, entonces tienes que tener presente si tienes la harina, si tienes todo, porque si no, te va a llegar Shabbat y no vas a poder estar haciendo pan ya entrado el Shabbat. Debes tener presente qué cosas necesitas, qué te vas a vestir, qué te vas a poner. Esto es un proceso, pero es lo que se nos ordena de parte del Eterno. Por lo tanto, si tú tienes presente a Shabbat, entonces haces toda la labor que tienes que hacer para que cuando llegue Shabbat no tengas ninguna preocupación al respecto. Si tienes algo que te preocupa realmente, debes hacer todo lo que está a tu alcance para resolver lo que corresponde al trabajo, a las deudas, a los vestidos de la luz, al del agua. Todo eso lo debes hacer dentro de los 6 días que tienes. Y en Shabbat bueno, esos 6 días vas a programar todo para que cuando llegue Shabbat no tengas que estar en eso. Eso quiere decir tener presente que va a venir Shabbat. En Shabbat, entonces, no tenemos que, dejamos esa preocupación, nos la quitamos de la cabeza, la dejamos. En la práctica yo dejo todos los problemas a un lado, dejo todos los deseos y las preocupaciones a un lado. Por eso, entrar en Shabbat es entrar en reposo, en tener un tiempo real de dejar las preocupaciones a un lado. Y lo segundo es, entonces, ten presente o recuerda Shabbat es Sahor. Lo segundo es Shamor. Shamor es observa el día Shabbat para santificar. Como Hashem Elohim te ha ordenado. Eso es cortico. Observa tiene que ver con esmerarte por hacer el Shabbat tal cual está ordenado en la Torá y tal cual está reglamentado por los sabios del pueblo de Israel. Observar el Shabbat tiene que ver, tener en cuenta y hacer la reglamentación que está dada para no infringir el Shabbat. Todas las leyes que están establecidas para el Shabbat. Shabbat no podemos estar transportando cosas de la casa hacia afuera ni de afuera hacia la casa, a menos que haya una cosa que se llama Erub. Yo tengo que observar las leyes que están relatadas para Shabbat, para lo cual tengo que estudiar. Y Shabbat entonces tengo que respetar de no hacerlo prohibido desde que comienza Shabbat hasta que termina el Shabbat. Observar el Shabbat es hacer las cenas, las comidas que son necesarias para Shabbat. Todo eso tiene que ver con observar el Shabbat. ¿Para qué? Para santificar. La manera de santificar el Shabbat en el judaísmo, como ordenaron los sabios, es por medio de hacer el Kiddush. Entonces, yo no puedo hacer Shabbat sin Kiddush.
debo observar esa norma. Tenemos las dos cosas, Sahor y Shamor. Sahor, vuelvo y le repito, tiene que ver con acordarse que voy a tener Shabbat y cuadrar todo para no infringirlo. Y Shamor tiene que ver con guardar todas las normas y reglas que están establecidas para Shabbat. Si tenemos presente eso, vamos a tener muy despejado el camino con respecto a muchos otros conceptos. Tenemos que tener presente lo siguiente. El Shabbat realmente ha tenido una influencia enorme en el pensamiento judío y ha dejado su rastro aún en aquellos que se han alejado de la religión y el pueblo judío. Realmente el judío viene muy arraigado dentro de su ADN el tema de Shabbat. Hay tres principios básicos de la Torah, como ya vimos a ustedes. La creencia en Dios, la inspiración divina de la Torah, la inmortalidad del alma y ciertamente eso resalta de analizar los principios y preceptos que están en Shabbat, que hay que estudiar. El Shabbat es primeramente Sefer Lema'aseh Bereshit, es decir, una evocación de la creación del mundo por Dios, representada por el ciclo 6 días y el sábado del creador. Hay hombres que al observar los cielos reconocen en ellos la gloria de Dios y al creador, pero recordando que la Tierra es solo un pequeño punto de inmensidad en el espacio y en el tiempo. Y entonces llegan a la conclusión de que el hombre es demasiado insignificante y Dios, que es infinito, es demasiado elevado para él. Todo depende, sin embargo, se ha dicho, del Dios en el cual creemos. Lo otro importantísimo es que una de las razones por las cuales debemos observar Shabbat o de los argumentos que se nos da en Shabbat es: recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Hashem te sacó de allí con mano fuerte y con brazos extendidos. Y por eso Hashem te ordena que observes el día de Shabbat. Una de las razones por las que Dios me ordena que debo observar Shabbat es porque yo fui esclavo. Si fui esclavo es porque ya no lo soy. En el ideal, entonces, si ya no soy esclavo es porque ahora guardo Shabbat. ¿Qué quiere decir eso en otras cosas? Si tú todavía Shabbat vives pensando, ay, es que toca pagar y recibo la luz, ay, no, es que me tengo que ir a mandar peinar, no, me tengo que hacer esto, no, tengo que hacer aquello otro, ¿sí? Mientras estamos aquí haciendo las lecturas, usted todavía no ha salido de la esclavitud, usted todavía es esclavo de todo eso. Usted tiene que aprender a ser libre y tener dominio y control de sí mismo, tener dominio y control de sus pensamientos, tener dominio y control de nuestra forma de proceder. Si alguien no guarda Shabbat realmente es porque todavía sigue en la esclavitud. Y esa esclavitud se la pone él mismo. Realmente uno es el que se hace, el que es esclavo y se hace esclavo. Hay gente que se hace esclavo de un trabajo, de un negocio, y cuando le toca guardar lo que Dios manda, no lo hace, no lo hace porque aún es esclavo. Y mucho menos cuando lleguen las festividades lo va a hacer porque nunca va a tener tiempo, porque esto, porque aquello, porque realmente en el fondo todavía es esclavo. La esclavitud primero tiene que salir de nuestra cabeza, de nuestra forma de pensar. De ahí primero que tiene que salir la esclavitud. Porque tú puedes incluso ser independiente, trabajar independiente, pero si eres esclavo en la cabeza, en la mente, entonces todavía vas a seguir comportándote como esclavo. A tu amo lo vas a volver la empresa, el negocio, lo que sea. El trabajo que tenemos que hacer real primero es de desintoxicar nuestra forma de pensar y eso, que no nos cuesta un peso, empezar a pensar de una manera diferente, nos va a transformar nuestra realidad y entonces podremos guardar lo que Dios nos manda tranquilo. Cuando alguien realmente decide dejar de ser esclavo, todo eso se vuelve a retomar entre semana, pero con el favor de que Dios está ahora en el asunto y Dios me abre puertas para solucionar. Pero antes, bien, esto con respecto a el tema de Shabbat, y un recorderis que teníamos aquí en la parasha de Bien,